Bien, en la clase de hoy el objetivo es determinar la pregunta de investigación que va a guiar toda esta investigación. Pero el tema, como les decía, es fundamental y delimitar este tema es sumamente importante. Tenemos un tema, si yo tomo, por ejemplo, el tema del mar. Ahora, ¿qué mar quiero referirme? ¿Y qué diferencia hay entre mar y océano? Y, eh, y el compañero nos dijo el mar del Pacífico o el océano, ¿es lo mismo? No es lo mismo. Hay que, para poder delimitar, primero hay que buscar conceptos. Vamos a ver otra perspectiva y de ahí hay que irla sintetizando, irla puntualizando. Vamos a ver qué nos dice el señor Camacho. ¿Qué tema escogió usted? El primer hombre en llegar a la luna. El primer hombre en llegar a la luna. Ya, ok. Si tomo este tema, el primer hombre en llegar a la luna. Ya, ok. ¿Qué quiere saber de esto? ¿Cómo delimitaría este tema? Porque el primer hombre en llegar a la luna, ¿qué quiero saber? ¿Quién fue? ¿Cuál es su historia? ¿O cómo llegaron? ¿En qué nave llegaron? ¿Por qué llegaron? ¿Por qué llevar a un hombre a la luna? Se van generando preguntas a través de ese tema. Entonces, con estos dos temas, vemos que el tema, bueno, el primer tema es demasiado general, no especifica claramente. Y el segundo tema parecería que fuera más concreto, pero aún así nacen preguntas de ese mismo tema, que nos dice el primer hombre que llegó a la luna. Bueno, el primer hombre que llegó a la luna fueron 3 personas que llegaron a la luna. La pregunta puede ser el primer hombre que pisó la luna, que es diferente al primer hombre que llegó a la luna. Sabemos que fueron algunas personas que fueron a la luna. Vamos a ver otro tema. ¿Qué nos dice señor Mora? ¿Qué tema escogió usted? El agujero negro más grande del universo. A ver, despacito que no le entendí. El agujero negro más grande del universo. Ya, ahora, ¿qué quiere saber específicamente de ese tema? Nuevamente, ¿por qué razón? Vamos a ir entonces concretando dentro de nuestros temas nuestro siguiente trabajo. Ustedes solo tenían que escoger el tema. ¿Alguien más que quiera presentar su tema? Entonces, tenemos el tema de investigación, pero este tema, ya sabemos, es general y nosotros la clase anterior delimitamos algunos elementos para justamente ir concretando esta temática. Entonces, vamos a través de la recolección de datos, a través principalmente de la búsqueda, tenemos nuestro tema y para la siguiente clase vamos a delimitar el tema con un objetivo principal que, por decirlo con alguna palabra más concreta, vamos a contextualizar. Lo que quiere decir que el tema debe estar delimitado dentro de nuestro contexto, dentro de nuestra realidad. ¿Sí? Recordemos cómo delimitábamos el tema. Vamos a ir puntualizando. Helen, ¿cómo delimitábamos el tema? ¿Qué pasos teníamos para delimitar el tema o qué hacíamos para delimitar el tema? Valorar la información obtenida y sacábamos los aspectos más importantes del tema y un aspecto particular que nos interese. Investigar el tema debe valorar y estudiar las alternativas acorde a las posibilidades, intereses y las necesidades de este. Un ratito. Ahí, en la primera parte de la búsqueda del significado de los datos,
primero lo que vamos a hacer es buscar el significado realmente como en el primer tema que se nos planteó. Decía el mar, vamos a ver el mar o los océanos. Sabemos que los dos elementos son extensos. Ahora, específicamente, ¿cuál de ellos? ¿Y por qué razón? No es que voy a buscar el mar por encontrar dónde está, sino cuál es la razón concreta. Esa es la búsqueda de los significados. ¿Qué aspectos del tema sobresalen? Por ejemplo, como yo hice, el momento que ustedes me dieron el tema, le pregunté qué parte de ese tema realmente me interesa. ¿Qué es lo importante? ¿Dónde se va a plantear? Es decir, ¿en qué contexto? La idea es que el contexto sea su propio contexto, es decir, su propia realidad, su propio país, ya sea el Ecuador, específicamente que sea la ciudad de Quito, ¿sí? Bueno, si ya le veo a Steven, dice, bueno, pero no hay mar en Quito. Hay que irlo extendiendo dentro de lo que es propiamente el contexto, lo que podemos ir puntualizando. Posteriormente, nosotros hablábamos de un estudio de posibles alternativas. ¿Qué quiere decir principalmente esto? Tenemos varios elementos dentro de un mismo tema. Como veíamos en el segundo caso, el tema era sobre la persona que llegó a la luna. Dentro de esa misma temática hay varias alternativas. ¿Por qué llegaron? ¿Cómo llegaron? ¿Qué nave utilizaron? ¿Cuál es la historia de esa persona de Armstrong, por ejemplo? Diferentes alternativas. Van a elegir una alternativa que se acerque más al contexto, a nuestra realidad. Cuando hablamos de la focalización de la atención del tema, ¿qué quiero saber de esto? Si yo ya me centré y, por ejemplo, quiero saber cómo fue la historia de la persona que llegó a la luna, entonces, ¿qué quiero saber de esto? Quiero saber su biografía o quiero saber realmente cuál fue el proceso de esta persona hasta llegar a la luna. Son dos elementos diferentes, si se dan cuenta. La biografía es del momento que nace hasta el momento que muere. El proceso de llegada a la luna puede ser desde el momento en el cual se plantearon la posibilidad y le eligieron como piloto de esa nave. ¿Sí? Entonces hay que ir delimitando esos elementos. Preguntas, dudas, inquietudes. Ese va a ser su trabajo a través de las preguntas. Intentar delimitar. No vamos a hacer la búsqueda de datos, es decir, no quiero que vayan y busquen libros ni textos. Solo preguntas, solo pregúntese. Para delimitar el tema aquí vamos principalmente a generar preguntas que me puedan ir delimitando de mejor manera. Y nos vamos a dar cuenta que en ese tema que escogimos, al momento que vamos generando preguntas, se va un poco más visualizando la perspectiva. Obviamente, si necesitamos tal vez llegar a una definición, vamos a buscar una definición en internet, vamos a buscar una definición en algún diccionario que tengamos de forma asequible, pero no vamos a buscar todavía libros, ni textos, ni nada por el estilo. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Dicen, ¿le puedo leer mi Claro. tema para ver si estoy bien? Sí. Ya. A ver, mi tema es sobre la delincuencia. La delincuencia. Sí. Ya. Entonces, igual, la delincuencia, ¿dónde? En nuestro país, en nuestra ciudad, en el sur de Quito, tiene que ir con... O sea, en general, dicen. Ya, por eso le digo, un tema muy general puede caer en inconvenientes de información. Tenemos, por ejemplo, si yo hablo de la delincuencia, debería basarme desde la definición de qué es delincuencia, de dónde históricamente se basó la delincuencia, y se dan cuenta, la investigación se va haciendo demasiado extensa. Por ejemplo, si usted delimita y dice la delincuencia en el sur de Quito, también va a partir de una definición del concepto delincuencia, ¿sí? Porque es necesario saber a qué nos referimos con delincuencia. Pero ya vamos a ir más concretamente a datos o a información que podamos obtener, tal vez, por ejemplo, cifras que se han trazado y que se han planteado
desde los diferentes organismos de control, como la Policía Nacional y el ECU 911. Entonces ya tenemos más concreto, vamos delimitando. El tema en general está bien, lo vamos a dejar ahí como tema. Pero cuando vayamos a delimitar el tema, va a surgir un tema 2, por decirlo de alguna manera. Tema número 2. ¿Por qué razón? Porque ese tema va a delimitarse en nuestra ciudad o en nuestro barrio, específicamente dónde. Mientras el tema sea más concreto, la búsqueda de información no va a ser tan extensa y puede llegar a ser relevante. Porque si yo hablo de la delincuencia en general, puede ser que yo encuentre un escrito y no hay, y pueda que haya mucha información, pero en la realidad no me sirve directamente para mi realidad, la que yo quiero estudiar. En cambio, si yo hago algo, puedo posteriormente, dentro del proceso investigativo, proponer formas para solucionar el problema, porque el problema es la delincuencia. Pero no es lo mismo la delincuencia que hay en Guayaquil que la que hay en Quito. Y no es lo mismo la delincuencia del Ecuador que la que hay en Colombia, porque depende, por ejemplo, de los elementos como el narcotráfico, como diferentes factores externos, ¿sí? Entonces, la delincuencia tiene que estar, el tema tiene que estar focalizado a nuestra realidad. ¿Hecho? Eso es la delimitación del tema y vamos a intentar sacar una segunda parte, es decir, un tema número 2 que ya sea más concreto. El objetivo final es llegar a este tema número 2 y tener algo más concreto. De ahí con ese tema número 2, por ejemplo, digamos, yo llego a, como el caso del señor Granizo, concreto tanto que digo, el tema es los mares en Quito. Y digo, no hay mares en Quito. ¿Qué pasa? Tengo que reformular el tema y lo posiblemente cambiar de tema. ¿Sí? Me explico. ¿Por qué digo esto? Aunque se ría el señor Granizo, aunque está muy bien porque su ejemplo me sirve para plantear una consideración. ¿Qué pasa si yo llego y concreto el tema y el tema que yo quiero no tiene información? ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué tengo que hacer si mi tema no tiene más información? Si no puedo seguir investigando. ¿Qué harían? ¿Qué harían ustedes si llego a ese punto? Formular una pregunta de por qué no, por ejemplo, de los mares en Quito, que no hay. Formular una pregunta de por qué no hay mares en Quito, tal vez. Bueno, puede usted formular una pregunta, pero si la pregunta simplemente llega a la respuesta, no hay más información y no puedo avanzar, ¿qué harían? ¿Qué harían ustedes? Cambiar el tema. Sencillo, cambiar el tema. ¿Y por qué les digo esto? Ustedes pueden decir, pero es obvio, dicen. Sí, pero muchas veces nosotros tomamos un tema. Vamos a buscar la información. Encontramos tal vez, y hablando del tema de la delincuencia, por ejemplo. Tomo este tema y encuentro un montón de información. Comienzo a redactar toda la investigación, todo el trabajo. Supuestamente yo tenía una buena idea. Llego a la mitad y o no hay más información o la información no es relevante. Es decir, no me atañe a la pregunta que yo voy formulando. ¿Qué pasa? He perdido todo el tiempo buscando información, escribiendo, y en realidad, ¿dónde estaba el problema? En el tema, porque no concreté bien el tema, porque no sabía realmente lo que quería investigar. Este es uno de los problemas que se presenta siempre, que se ha presentado muchas veces. Uno tiene un tema, cree que es muy interesante, cree que está bien planteado, y el momento del desarrollo o no hay información, o la información no es relevante, o la información no llega realmente al punto que yo quiero. Por lo tanto, la delimitación del tema en esta primera parte es muy importante, porque si no delimito correctamente el tema, puede ser que posteriormente tenga mayores inconvenientes. No quiere decir que con esto que yo delimite el tema y luego no se presenten problemas. Se pueden presentar y se van a presentar, es parte de la investigación, pero es sumamente relevante que usted delimite bien el tema. Eso es lo que vamos a realizar. Bien, en lo que nos queda de tiempo, la clase de hoy se refiere a la búsqueda
de lo que es la pregunta de investigación. Algunos autores le llaman también el enunciado o lo práctico, pero nosotros lo vamos a relacionar con esta perspectiva. Determinar la pregunta de investigación. La pregunta de investigación constituye básicamente la interrogante que el investigador se plantea acerca del evento del interés. De aquí nacen métodos, procedimientos, instrumentos. Entonces es también importante guiar la pregunta de investigación. La pregunta es un planteamiento, una afirmación, un enunciado o pregunta que permite establecer esta dirección. ¿Qué se quiere saber? Este es prácticamente lo que debe guiar la pregunta. ¿Qué se quiere saber? Y obviamente ustedes pueden decir esto está dentro de del mismo tema. Sí, pero van a plantearse estas preguntas que vamos a revisar. Como podemos ver aquí, acerca de qué o qué se quiere saber. Entonces, esta matriz que la llenaremos la siguiente semana, en lo posible, nos va a ir especificando acerca de qué, por qué, para qué, cómo, cuándo, dónde, quiénes son los que se involucran dentro de toda la investigación. De todos estos elementos que vamos a sacar de la matriz, va a salir la pregunta de investigación. De nuestro tema, que ya teníamos un poco delimitado, vamos a irlo delimitando cada vez más. Esta matriz de preguntas de un proyecto de investigación nos va a permitir nos va a ayudarnos a llegar justamente ya y específicamente a la pregunta de investigación. De esta pregunta de investigación se van a ir delimitando tanto la justificación, porque de aquí voy yo a justificar por qué razón he hecho este trabajo, qué antecedentes tengo, porque ya he buscado cuando busqué el tema. Se van a delimitar también los objetivos de cada pregunta, de cada elemento, van a ir saliendo objetivos, entonces va a ser sumamente importante ir delimitando la pregunta de investigación. La pregunta entonces tiene que ver con qué se quiere saber acerca de qué características, en quiénes, en qué contexto, en qué situación, cuándo. Vamos a plantearnos con las preguntas que yo les he pasado en la imagen. Esas serán las preguntas que van guiando justamente la pregunta de investigación, ¿sí? Ya les compartiré en la siguiente clase. Ahora vamos a hacer una introducción a esta perspectiva. Cada uno de los aspectos del enunciado o lo práctico o de la pregunta de investigación conducen a diferentes componentes de la investigación. El enunciado expresa la totalidad de la investigación, es decir, la pregunta de la investigación tiene que ver con todos los elementos de la investigación. Por ejemplo, aquí yo me pregunto acerca de qué voy a trabajar. Voy a trabajar sobre una propuesta pedagógica en el área de ciencias sociales. ¿Qué método voy a utilizar? El método de la mayéutica. ¿Por qué? Porque he identificado que los estudiantes de bachillerato no logran alcanzar un conocimiento específico en el área de estudios sociales. Porque no hay reflexión, porque no les gusta preguntar. ¿Para qué? Para lograr que los estudiantes alcancen ese conocimiento y en lo posible puedan preguntar. ¿Cómo? Por medio del método mayéutico. Miren, estoy introduciendo un método. ¿Cómo pueden ustedes poner? ¿Cómo? A través de una entrevista, voy a recabar la información, a través de, miren aquí también, datos obtenidos a través de la retroalimentación, es decir, que voy a obtener la información a través de lo que ustedes vayan exponiendo, por medio de un grupo focal, por medio de una entrevista, por medio de una encuesta. Miren, aquí ya tenemos los instrumentos, solo preguntándonos esto, los instrumentos que nos van a llevar a cabo. ¿Cuándo? Es decir, específicamente, ¿cuándo voy a llevar a cabo esta investigación? ¿Dónde?
¿En qué lugar? Ya sea en la ciudad de Quito. Miren cómo estas preguntas nos van especificando cada vez más. ¿Quiénes van a involucrarse? Yo, la comunidad, mis compañeros. Y esto nos permite realmente ir delimitando la pregunta de investigación. Y de ahí, después de tener esta matriz, ya les voy a especificar cómo se van uniendo los elementos para tener una pregunta completa. No se olvide que les pido que copien ahora solo las preguntas que vemos a nuestra izquierda, que son las preguntas claves para la investigación. Nada más, no vamos a contestar por ahora la matriz, simplemente vamos a copiar las preguntas que podemos observar a la izquierda, que son parte de las preguntas claves hacia la pregunta de la investigación. Si nosotros comparamos la pregunta de investigación, puede compararse con una semilla. Así como la semilla contiene toda la información genética que necesita para el árbol o para que el árbol se desarrolle, tiene sus características, el tamaño, todo. La pregunta de investigación contiene lo necesario para orientar la investigación. Entonces, el tema es importante, pero por sí mismo puede que no nos diga mucho. Puede ser que necesite un énfasis mayor. Si nosotros tomamos en consideración, entonces, esta pregunta de investigación contiene lo necesario para orientar la investigación. Y fíjense las preguntas clave que estoy planteando ahí. Realmente esas preguntas están identificando los elementos clave para orientar nuestra investigación. Necesario para orientar la investigación. Dentro de una comprensión positiva, esta pregunta de investigación está representada por lo que convencionalmente se denomina problema de investigación o pregunta de investigación. El problema de investigación es una oración interrogativa que pregunta qué relación existe entre dos o más variables. Justamente la pregunta de investigación, y por eso nosotros la entendemos como pregunta de investigación. Algunos autores le llaman el enunciado holopráxico, otros autores le llaman el problema de investigación. Es una pregunta. Esta pregunta realmente interroga ¿qué relación existe entre dos o más variables? Es decir, como veíamos en la imagen, ¿qué relación existe entre lo que yo estoy buscando? Esta definición es un poco restringida, pero nos permite tener una idea. Dentro de esta consideración debemos principalmente ir delimitando los elementos que vimos en la imagen que nos permiten tener una visión más completa. En investigación, el concepto de pregunta de investigación es mucho más amplio solo a la noción de problema. Aunque esta idea de problema o pregunta de investigación constituyen una misma consideración, hay que tomar en cuenta que la visión más amplia que ustedes tengan del tema, la idea de diferentes puntos de vista, de diferentes formas de entender la realidad, no es solo la relación entre variables, sino entre una necesidad, entre la búsqueda de una necesidad. Por lo tanto, la pregunta de investigación conforma algunos elementos que son sumamente relevantes, pero que en la práctica nos van a ayudar sobre todo a delimitar el tema, a delimitar lo más posible a través de la pregunta esta consideración. Entonces, si se dan cuenta,
lo que vamos nosotros haciendo son pasos que nos permiten al final tener concretamente lo que vamos a investigar. Por lo tanto, hemos planteado un tema general. Vamos a delimitar en lo posible ese tema, lo que sea más concreto posible. La siguiente clase estaremos llenando esta matriz y a partir de esta matriz estaremos realmente generando una pregunta de investigación y esa pregunta de investigación en definitiva nos va a mostrar algunos elementos como métodos, como instrumentos que vamos a utilizar en la investigación y sobre todo esa pregunta debe estar relacionada con el tema. El tema debe de cierta forma responder a la pregunta de investigación para que se pueda desglosar toda nuestra investigación. Estaremos cerrando en lo posible con un tema concreto y una pregunta de investigación y tal vez con la justificación. Posteriormente verán algunas otras herramientas, sobre todo en segundo de bachillerato y tercero de bachillerato, que les permitan concretar lo que estamos viendo aquí. Pero si ustedes logran seguir algunos de estos pasos, espero que sea mucho más sencillo la delimitación de sus temas cuando tengan que realizar un trabajo de investigación. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Nos quedamos con esta perspectiva. Dígame. Sobre lo que usted mencionó de determinar la pregunta de investigación y de cambiarle el tema, ahí me confundí un poco. ¿Hay que cambiarle el tema y luego hacerle la pregunta? No, lo que usted va a hacer es, por ejemplo, toma el tema, pongámoslo así, el mundo, ¿ya? Este es mi tema. Ya usted llegó a eso, ¿no es cierto? De aquí vamos a delimitar. A través de las preguntas que hicimos al principio. ¿Qué quiero saber del tema? Quiero saber, tal vez, yo quiero saber cómo está constituido el mundo. Entonces, mi tema número 2 va a ser la composición química del mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo me pregunté de qué está compuesto el tema. De esta pregunta, posteriormente, en base a la matriz que vemos en la imagen, vamos a sacar una pregunta de investigación. Pregunta. Esta pregunta, obviamente, va a ser literalmente una pregunta. La pregunta de investigación tiene que estar en base a los elementos que vemos aquí. Acerca de qué, por qué, para qué, cómo, cuándo, dónde, quiénes. Obtenemos la pregunta de investigación, ¿sí? Esta pregunta de investigación nos va a ayudar a delimitar, el tema. ¿Por qué? Porque dense cuenta, si yo me pregunto acerca de qué quiero investigar, ¿qué estoy preguntando? ¿Cuál es el tema que voy a trabajar? Entonces, al preguntarme el acerca de qué, me puede ayudar nuevamente a concretar nuestro tema. Y el momento que ya concrete, podría tener aquí ya un tema número 3, y este tema número 3 ya será tal vez el definitivo. Y de aquí ya no paso más. Cuando yo pregunto por qué, para qué, cómo, y cuando saco ya la pregunta de investigación, que ya les voy a especificar la siguiente clase, cómo se saca esa pregunta de investigación en base a esta matriz. Cuando yo tenga esa pregunta de investigación, entonces yo ya tengo delimitado mi tema, ya sé lo que voy a trabajar y lo que voy a ir haciendo posteriormente de la pregunta de investigación es la justificación, la búsqueda de objetivos generales, objetivos específicos, y realmente estaré ya aquí delimitando cuáles son el método que voy a utilizar, los instrumentos, por ejemplo, grupo focal, ese es un instrumento, o encuesta o entrevista, ¿sí? La pregunta de investigación va a venir después de la delimitación de nuestro tema. Entonces, primero tengo tema general, tema delimitado, y voy a la pregunta de investigación. Ese sería nuestro tercer paso. De la pregunta de investigación, si yo veo que la pregunta de investigación tiene mucha relación con mi tema, no hago más con el tema, ¿sí? Pero si mi pregunta de investigación parece que aquí, sobre todo en el acerca de qué, necesita que este tema se delimite más, entonces puedo yo guiar una delimitación tercera
y un tema mucho más concreto. ¿Sí? No sé si me explico ahí. Entonces, por lo general vamos con estas dos perspectivas, con estas tres perspectivas. Tema 1, un tema general. Cojo un tema que a mí me guste, ustedes ya lo hicieron. Vamos con la segunda parte. Voy a delimitar el tema, que es lo que van a hacer para la clase siguiente. A través de las preguntas que yo les planteé en la clase anterior, ustedes van a delimitar el tema, específicamente en el contexto, en la realidad. Y la siguiente clase vamos a hacer la pregunta de investigación. Para hacer la pregunta de investigación, lo que ustedes van a hacer primero es llenar esta matriz. Pero la matriz lo vamos a hacer la siguiente clase, así que no se preocupe. Lo único que usted tiene que hacer es delimitar el tema en base a lo que vimos la clase anterior. ¿Sí? La siguiente clase vamos a hacer la pregunta de investigación en base a la respuesta de estas preguntas. ¿Hecho? ¿Dudas? ¿Inquietudes? No sé si quedó más claro ahí, Andrés. Pasos. Sí, dicen en el grupo escoger el subtema, pero las preguntas, ¿Qué preguntas? las preguntas que usted mencionó, ¿de dónde sacar? Son las preguntas que nos hicimos la clase anterior. Por ejemplo, ¿cuáles eran estas preguntas? Cuando hablábamos de específicamente la relación, la recolección de información acerca del tema. Vimos búsqueda de significado de los datos y nos preguntamos, ¿qué aspectos de este tema sobresalen? ¿Cómo se relacionan estos aspectos entre sí? Cuando focalizábamos el tema, ¿qué quiero saber acerca de esto? Esas preguntas son las que nos guían para delimitar el tema. Lo que vimos la clase anterior. La clase anterior vimos en la delimitación del tema unas pocas preguntas. ¿Qué quiero saber? ¿Qué elementos son los más concretos del tema? ¿Qué aspectos del tema sobresalen? Esas son las preguntas que le vamos a hacer a este tema principal para irlo delimitando. ¿Cómo yo estuve haciendo, por ejemplo? ¿Qué parte del mundo quiero saber? Quiero saber la composición del mundo, perdón. Quiero saber quiénes habitan en el mundo, qué mundo es el que voy a trabajar. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Esas son preguntas que nos van ayudando a delimitar el tema. Y nosotros vamos a llegar el trabajo de ustedes de solo eso, preguntarse para llegar a una delimitación. Entonces, si ustedes ponen, por ejemplo, ¿qué quiero yo saber del tema de la delincuencia? Quiero saber la delincuencia en mi país. Y ahí es una parte de la delimitación. ¿Cómo se relaciona la delincuencia con los hechos sucedidos en Quito? ¿Se dan cuenta? Estoy delimitando solo con preguntas un poco más. Vamos a traer esas respuestas a esas preguntas que ustedes se planteen y ahí se va delimitando el tema. La siguiente clase que veamos la pregunta de investigación ya será mucho más concreto. Con eso terminamos.